Hola, buen día aquí en Mendoza. Lindo sábado, mm, sábado a la mañana vamos a hacer una especie de charla de cocina, ¿no? Muy relajada. Eh, bueno, charla de cocina sobre empresas familiares, le podríamos llamar a esto. Así que eh, los invito a acompañarme. Eh, si vamos siguiendo los temas eh, presentados, eh, recordarán que hemos llegado a hablar de los niveles de las empresas y cómo podemos dividir a los efectos de adentrarnos en el funcionamiento, y no solo en el funcionamiento, sino en los conflictos y en las posibilidades de gestionar eh, eh, esos conflictos y de gestionar también los procesos de cambio, que son importantes, porque los conflictos probablemente eh, lleven a, a los cambios también. Entonces, eh, siguiendo a Jair Moyi y a Daniel Burkhardt en el espíritu transformador, y siguiendo ellos a su vez todas estas enseñanzas antroposóficas que, que yo creo que son de todos los tiempos, que no tienen un momento o no tienen un, un año determinado. Es sabiduría que ha estado siempre. La vamos descubriendo y nos la van mostrando eh, personas que han podido acceder a ella y generosamente la van compartiendo. Así que de eso se trata también la intención de estos videos, ¿no? Compartir eh, algo que tal vez no sea de nadie o tal vez sea de todos. Pero bueno, les repito, muy generosamente han analizado o han sistematizado eh, estos niveles que podemos encontrar en las empresas, y paralelamente los podemos encontrar en nosotros mismos también. Por eso en el video anterior decía, bueno, a ver si nos animamos a encontrarlos en nosotros, ¿no? Eh, los recursos son fáciles en los individuos y en las empresas los encontramos, ¿no? Porque es lo material, es lo que vemos y es lo que tenemos a diario en lo humano para sobrevivir, en las empresas para llevar adelante un objetivo. Eh, los procesos también son medibles, son cuantificables, en el sentido de que podemos ver en una empresa sus jornadas de trabajo, su organización, la manera de diseñar los procesos eh, en los que se cristaliza su objetivo, su producción. Eh, los vemos también, podemos hacer manuales de procesos, es decir, se pueden racionalizar, estos son niveles cuantificables, son científicos, los tenemos, podemos hacer un inventario de los recursos, podemos hacer manuales con respecto a los procesos. ¿Sí? Los otros dos niveles eran como los intangibles, ¿no? Las relaciones, esas energías que hacen que nos juntemos con determinadas personas, hagamos negocios con determinadas personas, seamos atraídos o nos atraigan determinadas personas para trabajar, empleados, clientes, proveedores, y otras relaciones en estas redes que se tejen
entre empresas, ¿no? Y si lo llevamos a los individuos también, las relaciones más íntimas de la familia, a otros círculos sociales y a lo social también que pueden llegar a ser las redes, que son tremendamente gravitantes en este momento, ¿sí? Y el nivel de la identidad, que es el nivel de peso, en el sentido que nos va a estructurar el resto, ¿no? Cuanto la identidad sea más firme, cuando estoy más plantado, mejor puedo ir hacia adelante, y en la empresa lo mismo, cuando la empresa tiene claro quién es, qué quiere, a quién sirve, se va no solamente a plantar bien, sino se va a diferenciar del resto de las empresas. Y en esta identidad también juega qué ofrezco, qué le doy al mercado. Por eso la pregunta es, ¿a quién sirve esto que hago? Ahí está la identidad. Ahí está la identidad. Entonces, tomando estos niveles de la empresa, yo puedo ir viendo cómo también se van relacionando con el individuo, ¿sí? ¿Se acuerdan hace un tiempo cuando hablábamos de los contextos y qué pasa en las empresas familiares, el contexto empresarial, el contexto familiar? Bueno, en el contexto familiar está ese individuo que actúa de acuerdo a ese inconsciente familiar, que tiene determinados patrones y tiene determinadas reglas en lo que yo puedo hacer o no dentro de la familia, porque de alguna manera pertenezco a un sistema y eso me condiciona. Y el contexto empresarial, donde juegan las relaciones entre los distintos actores de las empresas familiares, no está separado del contexto familiar en la medida en que ese individuo de la familia va a la empresa, ese ovario van a la empresa, y llevan todo eso y se juntan con otros individuos que también están en la empresa, que tienen sobre sus espaldas los sistemas familiares, el sistema familiar propio de cada uno. Entonces, cuando llegamos a la empresa, resulta que descubrimos también que hay, o que convergen esos sistemas del contexto familiar con el contexto empresarial. Y si lo vemos desde los niveles que hemos descrito antes, también ese individuo que carga su sistema, ¿no?, va a la empresa. Y cuando los relacionamos, lo hacemos a través de estos puentes, que desde lo teórico lo vemos, decimos, bueno, es un análisis o es un esquema que nos ordena, de alguna manera va ordenando todo esto que hablamos en 4 niveles, en 4 partes, pero que cuando lo trabajamos está todo junto, está todo junto. Entonces a veces es un poco más complejo ir discriminándolos. Lo podemos hacer desde lo teórico, cuando lo vemos en la práctica es más complejo, no digo difícil, digo complejo, porque está integrado por varias variables, si quieren, ¿sí? O estos niveles también, al ser tangibles o intangibles, ¿sí?, actúan como capas, y tenemos que ir sacando las capas que vemos para llegar a las que no vemos. Entonces,
¿Se relacionan los individuos y las empresas? Sí, tanto como se relacionan el contexto familiar con el contexto empresarial. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo vamos viendo esa relación? Bueno, a través de estos puentes, que también los podemos nombrar, y cada puente corresponde a un nivel. Si hablamos del puente, o si hablamos del nivel de la identidad, ese nivel que tiene que ser fuerte, ¿no? Porque nos marca el rumbo de una empresa, hablamos de la identificación cuando lo relacionamos con el individuo, es decir, ¿qué tan identificado está el fundador de la empresa con lo que está haciendo? Hay coherencia en quién es y quiénes son sus valores con los valores de la empresa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo trabaja? ¿Se rinde al mercado o mantiene esa identidad? Porque decimos, bueno, las personas que crean las empresas o que son fundadores, siempre pensamos que la tienen clara, ¿no? Son fuertes y la tienen clara. Pero en la empresa, un poco, a veces se diluye eso frente a presiones, frente a otras personas que imponen, frente a un montón de condicionantes. Entonces, este puente, digamos, está aceitado y lo podemos unir cuando realmente la persona con su misión y sus valores se identifica con la misión y los valores de la empresa. Pero no solamente el fundador, cuando todas las personas pueden identificarse, decir, esto es, genera una visión compartida. Entonces, en la medida que se pueda, la identificación entre el puente individuo y empresa se da. Cuando no se da, la persona que dice, uy, tengo que hacer esto, y siente un peso, porque no se da esa coherencia. Ese peso lo vamos a ver acá en la motivación, es decir, dónde lo va a pagar o dónde se ve, y no tiene ganas. ¿Por qué? Porque hay algo por ahí que está haciendo ruido acá, en la identificación. Entonces, esa motivación no es la misma. Cuando el nivel de la identificación es coherente, ni siquiera hace falta pensar en la motivación, ¿no? ¿Por qué? Porque esa coherencia se ve en la comunicación, en la manera de ejercer el liderazgo, en la manera de relacionarse, en la empatía que hay, ¿sí? Ahí surge como esa chispa, ¿no? Esa chispa que tiene que ver también con las relaciones, porque es el nivel de las relaciones, pero también tiene que ver con actuar en sociedad, ¿no? Con todo lo que la empresa hace a nivel sociabilización. Alguien decía con respecto a la empatía, que es ponerse no en la cabeza del otro, no desde lo que yo pienso sobre el otro, sino entrar en el corazón del otro. Pensemos en las empresas, si la empatía se ve desde este punto, ¿no? de internamente, todos los que forman parte, si están dispuestos a ir más allá de un discurso mental y meterse en el corazón del otro, ¿no? Y después, si eso se puede hacer para afuera. Cuando tenemos una identificación fuerte, cuando eso genera la motivación casi sin pensarlo, ¿no? La motivación inconsciente de
todo el nivel de las relaciones, vamos a tener en el nivel de los procesos la dedicación. ¿Qué es la dedicación? Es ir al detalle. Cuando hay pasión, la parte productiva va más allá de lo que tiene que hacer o de lo que tiene que cumplir. Siempre hay un plus, siempre es un poquito más. ¿Puedo hacer esto? Sí, pero lo puedo hacer un poco mejor. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque es la manera de actuar de quien tiene una pasión. La dedicación va con la pasión, ¿no? No nos pasa a veces que cuando estamos muy enchufados con algo, cuando hay algo que realmente sentimos que lo tenemos que hacer, se nos pasa el tiempo. Podemos entrar en una computadora a escribir y ni siquiera sentir que tenemos ganas de tomar algo. Podemos salir a correr y ni siquiera nos damos cuenta de hasta dónde hemos llegado. Esto como tantas otras cosas, yo les doy los ejemplos que tengo a mano, tengo cerca. Pero bueno, la dedicación, un poco también como la motivación, no nos damos cuenta. Cuando tenemos esa coherencia acá, la dedicación también es una consecuencia. También es una consecuencia. ¿Y qué pasa con la seguridad? La seguridad tiene que ver con lo económico, porque estamos en el nivel de los recursos, ¿sí? Identidad, relaciones, los procesos y los recursos. Entonces, si nos planteamos solamente estar en el nivel de la seguridad, nos debemos plantear que la empresa nos puede dar o nos tiene que dar lo que necesitamos para vivir o lo que necesitamos para un montón de gastos que tenemos o de bienes que queremos alcanzar, y que eso nos trae seguridad. Si lo hablamos de parte de los empleados, la seguridad sería, bueno, que la empresa me pague todos los meses. Y con esto yo llegué a fin de mes. ¿Debe existir? Sí, es parte, es parte. Es un nivel absolutamente cuantitativo, ¿sí? ¿Y cómo funciona relacionado con los otros niveles? Y tanto en lo individual como en la empresa debe estar al servicio también, o debe ser una consecuencia, ¿no? Si yo especulo con que quiero obtener de la empresa esto, un número X, nada más, y subordino los otros niveles a esto, y estoy patas para arriba. ¿Qué significa? Que se me va a caer, ¿sí? Porque seguramente, centrado en este objetivo, descuido los otros. Entonces, siempre tengo que tener presente, este es el cuarto nivel. Puedo empezar de atrás para adelante o de adelante para atrás, pero a cada nivel lo suyo. En este sentido, la seguridad económica es necesaria, sí, no es el objetivo. El objetivo es que sirva a alguien, que sirva a algo, que sea un espacio para la realización de los fines, que sea un espacio de dignidad, que sea un espacio a través de el cual todos los que intervienen se puedan realizar, que deje una huella en la comunidad, que tenga un impacto social. Esos son fines, ¿sí? La seguridad también va a ser una consecuencia. Va a ser una consecuencia que debe estar planificada, que debe tenerse en cuenta, que tiene que provenir de un orden también en esto de los números, pero que no tiene que ser un fin en sí mismo, que no tiene que ser un fin en sí mismo.
Entonces, lo mismo pasa con los individuos, ¿no? Si trabajamos solamente por el dinero y nos vamos a cansar. En un momento vamos a decir, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Esto que gano no me va a alcanzar nunca. Cuando existe la motivación, porque a través de lo que hago me estoy realizando, la seguridad viene sola, viene como consecuencia de eso. Entonces, vuelvo a lo mismo, a cada uno de estos puentes su lugar. Los podemos relacionar con los niveles que vimos y podemos ver que encajan absolutamente. ¿Sí? Y que cuando no ocurre esto, vamos a tener las crisis. Pero como hoy es un día lindo, es un día cómodo, es un día de verano agradable, no vamos a hablar de crisis, lo vamos a dejar para otro día. Nos vamos a quedar con esto y nos vamos a quedar pensando en esto de la motivación y la dedicación, sobre todo, ¿no? Podemos pensar lo que hago, parte de la motivación o parte de una motivación, le dedico todo mi ser, puedo decir que lo que hago lleva mi sello, no lo puedo separar. Entonces, pensemos en esto, ¿no? Y por ahí nos va a llevar a decir, uy, realmente lo que hago es lo que me gusta. Estos planteos que a veces nos vienen a determinada edad y nos hacen medio, bueno, me parece que estoy perdiendo la base, me estoy balanceando acá en este cuestionamiento, y tal vez no, ese cuestionamiento sirve para reafirmar que tengo una identidad fuerte en lo individual y también en lo que hago en mi empresa, ¿sí? Esto lo aplico en las empresas familiares muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de ir más allá del contexto familiar para encontrar estos 4 niveles en la empresa, pero de modo coherente con los propios, con los de los individuos que lo componen. Y siempre teniendo en cuenta que cada individuo tiene su sistema atrás. Así que los dejo con esto. La próxima vamos a hablar de las crisis, de las crisis como camino al cambio. Tampoco se asusten y digan, bueno, a ver, para hablar de crisis ya bastante tengo con lo que pasa en el mundo. Las empresas familiares no están aisladas del entorno, entonces, ¿de qué manera pueden relacionarse? Eso sería un lindo interrogante, ¿sí? ¿Puedo relacionar las crisis individuales con las crisis de las empresas familiares, o sea, las crisis del individuo con la empresa familiar, y las crisis sociales o las crisis que vemos todos los días que ocurren en diferentes sistemas con el sistema familiar, o cómo impactan en el sistema familiar? Podemos relacionar, pero también lo dejo para más adelante. Por ahora les digo que ha sido un gusto poder compartir este espacio, que espero que les sirva, que si tienen dudas las pueden plantear, también espero que sea lo suficientemente claro, porque son por ahí temas muy profundos y se puede ahondar mucho, pero hasta dónde, ¿no? Para estos pequeños espacios como para que sean nociones básicas que a su vez también puedan motivarlos a dedicarles un poquito más de tiempo y que las podamos compartir más adelante. Así que nos encontraremos cuando
cuando deba ser, cuando debamos volver a compartir estos temas. Un abrazo y gracias, como siempre.